En esta ocasión estaremos hablando del tema las obras del Espíritu Santo. En el culto pasado estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es Él? Estuvimos viendo en la meditación de la palabra que el Espíritu Santo es Dios. También vimos que el Espíritu Santo es una persona importante, es una persona divina, porque tiene intelecto, tiene voluntad, tiene, hermanos, las características de una persona, tiene los atributos de Dios. Pero también vimos, hermanos, cómo el Espíritu Santo ministra a los creyentes. Y el tema del cual vamos a hablar, como ya dijimos, son las obras del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que sigue haciendo el Espíritu Santo cada día en nosotros y en todo el universo? Las obras del Espíritu Santo. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, que el Espíritu Santo participó en la creación del mundo. Y quiero invitarles primeramente que busquemos en nuestras Biblias, en el libro del Génesis capítulo 1, el libro del Génesis capítulo 1 y el versículo 2, nos daremos cuenta que el Espíritu Santo, siendo Dios, estaba desde la eternidad, desde antes que las cosas fueran creadas. El Espíritu Santo existía. Y no solo existía, sino que Él estuvo participando en la obra de la creación juntamente con Dios el Padre y juntamente con el Hijo. Leemos lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está mencionando a Dios el Creador. En Juan 1:1 también menciona a Cristo. En el versículo 3 también dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero también en el versículo 2, volviendo a Génesis 1:2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo no solamente, hermanos, o no da a entender, porque algunas traducciones de la Biblia traducen, hermanos, aquí, y el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es solamente un viento, porque la palabra espíritu, hermanos, viene del griego ruá, y se usa para hablar de espíritu, se usa para hablar de viento, pero no era un simple viento que se movía sobre la faz de las aguas, sino que era la presencia del Espíritu Santo de Dios que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Así como vemos, hermanos, algunas aves que para empollar sus huevecillos, hermanos, están en sus nidos, infundiendo calor, infundiendo aquella presencia. Hermanos, dice esta palabra cuando dice que se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, hermanos, era el que le estaba, o el que infundió vida en toda la creación que el Señor hizo posteriormente, hermanos. La presencia del Espíritu Santo estaba cubriendo la faz de las aguas, se estaba moviendo. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo ya desde antes vemos que estaba activo. Cuando dice que Él se movía sobre la faz de las aguas, quiere decir que el Espíritu Santo ya se estaba moviendo, ya estaba accionando, ya estaba actuando, ya existía, porque Él es Dios también, aleluya. El Espíritu Santo es Dios, como ya vimos en la lección pasada. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el Salmo 104. Salmo 104, versículo 24 y versículo 30, acerca de la participación del Espíritu Santo en la obra de la creación.
Salmo 104, versículo 24 y versículo 30. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Ahora leemos el versículo 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahora, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, pero ya en los versículos posteriores, cuando Dios comienza a crear al hombre, comienza a crear todas las cosas, ya no se menciona al Espíritu Santo. Pero aquí en este Salmo 104, versículo 30, dice, envías tu espíritu. Está hablando de la creación y dice, son creados. El Espíritu Santo también, hermanos, participó en la creación. Dice, envías tu espíritu, son creados. Y luego dice, y renuevas la faz de la tierra. Amén, hermanos. Quiere decir que el Espíritu Santo no solamente creó las cosas, sino que el Espíritu Santo, dice aquí en este versículo, hermanos, dice que el Espíritu Santo está renovando cada día todas las cosas. Envía tu Espíritu, son creados, y luego dice, y renuevas la faz de la tierra. Quiere decir que el Espíritu Santo todavía sigue activo. Amén. Vemos, hermanos, cómo son creados los animales, las plantas, el universo. Todas las cosas siguen teniendo vida por la presencia del Espíritu Santo. En hebreo dice que las cosas son sustentadas por Cristo con la palabra de su poder. Pero aquí en este salmo dice que el Espíritu Santo es el que está renovando la faz de la tierra cada día. ¿Por qué? Porque, hermanos, siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una perfecta unidad, trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre están obrando, siempre están trabajando en unidad en la obra de la creación, en la redención del hombre. Siempre, hermanos, cada uno tiene su función, y los tres, hermanos, dice la Biblia, son perfectos en unidad. Como dice 1 de Juan, y estos tres es uno solo, es uno nada más. Tenemos un solo Dios, manifestado en tres distintas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no solamente creó juntamente con el Padre, con el Hijo, todo el universo que conocemos y lo que no conocemos. Él creó todas las cosas visibles, pero también las cosas que son invisibles. Él creó este universo material, pero también, hermanos, hay un mundo espiritual, los ángeles, los arcángeles y todas las cosas, hermanos, que conocemos y las que desconocemos. Todas fueron creadas por Dios, y el Espíritu Santo participó en la obra de la creación. Amén. No solamente creó todo eso, sino que también el Espíritu Santo le dio vida al hombre. El Espíritu Santo también participó en la creación del hombre. Vamos a buscar, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 7. La palabra de Dios dice ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice que Dios creó al hombre. Ahora busquemos Job 33:4 y veremos que el Espíritu Santo también creó al hombre. Job capítulo 33, versículo 4, dice así:
el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién dice que lo hizo? El Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por eso, hermano, dice la Biblia que cuando Dios iba a crear al hombre, ¿cuál es la frase que él usa? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No habla en singular. Dios no dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza, sino que Dios usa plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿A quién estaba diciendo estas palabras? Los unitaristas dicen, se lo decía a los ángeles. No, hermanos. Los ángeles no tienen la imagen de Dios como el hombre. Los ángeles, hermanos, son servidores de Dios, pero sí se refiere que el Padre estaba diciendo al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y de hecho, hermanos, cuando se usa la palabra Dios en Génesis 1:1, está ahí en el original la palabra Elohim. Esta palabra Elohim es un nombre de Dios, pero en plural. Literalmente diría dioses. En el principio creó Dios en los cielos y la tierra. Pero, hermano, no se traduce de esa manera. Porque imagínense que se tradujera de esa manera, la gente se confundiría. Está usando el nombre de Dios, pero en plural. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, desde un principio Dios nos está mostrando la pluralidad de personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Biblia, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Bendito sea el Señor. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, le dio vida al hombre. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora bien, no solamente es la obra del Espíritu Santo, la creación, Él nos creó a nosotros, Él creó todas las cosas que nosotros podemos ver. El Espíritu Santo participó en la obra de la creación. Pero la segunda obra que el Espíritu Santo hizo es: el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Amén. El Espíritu Santo participó en la obra de la creación. Número 2, el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, es decir, la Santa Biblia. Bendito sea el Señor, como ahora le conocemos. Vamos a buscar, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que nosotros tenemos una palabra segura. Aquí, en estos 66 libros de la Biblia, tenemos una palabra segura. Y dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura. A la Biblia no le hace falta nada. Por ahí hay personas que supuestamente hablan de nuevas revelaciones. Pero, hermanos, la Biblia ya no necesita
nuevas revelaciones. La Biblia está completa. Es más, Dios selló su palabra en el Apocalipsis diciendo las siguientes palabras: si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará también su nombre del libro de la vida. Y si alguno añadiere a las palabras de este libro, Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. Así que, como dijo el sabio Salomón en el libro de los Proverbios, no añadas a sus palabras. No podemos quitarle a la Biblia, ni tampoco añadirle, porque la Biblia por sí misma es perfecta. Bendito sea su nombre. ¿Por qué es perfecta? Porque el autor de este libro es el Espíritu Santo. Dios, hermanos, a través de su Espíritu Santo, llamó a hombres, los llamó, los santificó, los preparó, y entonces, hermanos, el Espíritu Santo les dio palabras a estos hombres, y Dios guió a los hombres para que escribieran solamente aquello que era la revelación divina. El Espíritu Santo, hermanos, entonces inspiró las Sagradas Escrituras y dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por eso los profetas decían, así ha dicho Jehová. Amén. Dios, hermanos, incluso a Moisés le dio 10 mandamientos, y Dios fue el que escribió esos mandamientos con su propia mano en tablas de piedra la primera vez, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios inspiró las Sagradas Escrituras. Vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo guiaba a los hombres para que escribieran este libro sagrado. Vamos a leer ahora en otro versículo de la palabra del Señor cómo Dios, hermanos, usaba a estos hombres para que escribieran lo que Dios quería que escribieran. Dice la Biblia, 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro no predicó de fábulas. Los apóstoles no hablaron de cuentos como otros libros. No, ellos escribieron, ellos hablaron lo que vieron y lo que el Espíritu Santo les dio a escribir en este maravilloso libro que es la Santa Biblia. Toda la Biblia, toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a buscar otro versículo en la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis dice la Biblia que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras. Es decir, la palabra inspiración quiere decir soplar hacia adentro.
el Espíritu Santo infundió su voluntad en la mente, en el corazón de los escritores sagrados, y ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les dio a escribir. Amén, hermanos. Esa es la segunda obra del Espíritu Santo. Ya vimos, el Espíritu Santo participó en la obra de la creación en primer lugar. En segundo lugar, el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar también, hermanos, el Espíritu Santo obra en los corazones. Esa es otra obra, la salvación. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos, ninguna persona sería salva. Si no fuera por la obra que realiza el Espíritu Santo en las personas. Vamos a ver, hermanos, primeramente, cómo desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operaba en los corazones de la gente. Buscamos en Números capítulo 11, versículo 25. Vamos a ver primeramente en el Antiguo Testamento. Números capítulo 11, versículo 25 dice así: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dio de su Espíritu Santo a Moisés. Moisés escribió el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego de ahí, hermanos, dice la palabra del Señor que ese mismo Espíritu que estuvo en Moisés, Dios lo envió, lo derramó sobre estos 70 ancianos, y dice que ellos comenzaron a profetizar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en los corazones de las personas, hermanos. También en el Nuevo Testamento encontramos cómo el Espíritu Santo obra. Leemos en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. San Juan 16, del 8 al 11, dice de la siguiente manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A ver, hermanos, les quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros nos comenzaron a hablar del Evangelio, al momento que hicimos, ¿cómo éramos, hermanos, antes de conocer a Cristo? ¿Cómo estaba nuestro corazón? Nuestro corazón estaba como nos revela la palabra de Dios, era un corazón de piedra. Y nos hablaban de Cristo, y nosotros decíamos: yo no quiero nada de eso. No quiero compromisos con Dios. No quiero saber nada de eso. No queríamos, hermanos, hacer compromisos con Dios. No queríamos buscar a Dios. Estábamos lejos de Dios, sin esperanza, sin salvación. Nuestro corazón era duro. Pero aquí está la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia que haría el Espíritu Santo? Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nos hablaron de la palabra de Dios, no queríamos nada con Dios, nada de Dios. Al contrario, queríamos disfrutar del mundo, queríamos vivir en el pecado, estábamos cegados, estábamos perdidos. Pero nos comienzan a hablar de la palabra, y nosotros decimos: no, yo no quiero eso, yo quiero disfrutar, quiero gozar de la vida. Pero un día escuchamos un mensaje especial. Comienzan a predicar que Cristo murió por nosotros, que Él
Pero el Espíritu Santo toma las verdades de la Biblia, las toma y las aplica a nuestro corazón. Las aplica al corazón y entonces comenzamos a entender que Cristo, cuando muere en la cruz, fue por nosotros. Y el Espíritu nos comienza a convencer del pecado. Y el Espíritu nos dice: mira, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados. Él derramó su sangre por ti. Y tú has sido un pecador. Tal día andabas de esta manera. Y el Espíritu Santo nos hace ver en nuestra mente y en nuestro corazón, desde que nacimos, cómo nuestra vida ha sido de desobediencia, cómo nuestra vida ha sido de pecado, cómo nuestra vida ha sido de rebeldía. Y nos comienza a mostrar nuestra vida pecaminosa, nuestra vida pasada. Y conforme nos va mostrando, pasa por nuestra mente aquello, nos comenzamos a sentir sucios, nos comenzamos a avergonzar delante de Dios y vemos: Dios es tan limpio, Dios es tan puro, Dios es tan santo, y en cambio yo soy un pecador. Y empezamos a reconocer, por fin, por la obra del Espíritu Santo, que somos pecadores. Y cuando nos comienza a redarguir, entonces dice, finalmente nos convence que somos pecadores. Cuando decimos: Señor, soy un pecador, y soy tan pecador, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, y soy tan pecador que no merezco la salvación, que no merezco vivir, que no merezco la familia que tengo, que no merezco nada de lo que tú me has dado, no merezco nada porque soy un pecador, merezco el infierno, merezco la condenación porque soy un pecador. Y el Espíritu nos está convenciendo. Estamos tan convencidos que llega el momento que decimos: Señor, perdóname. Necesito la salvación. Necesito un Salvador. Necesito que me salve Cristo. Y es cuando el Espíritu Santo nos convence y nos lleva a las plantas de Cristo. Y cuando nosotros clamamos perdón, entonces viene la obra de Cristo, vienen los méritos de Cristo, viene la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y el Espíritu Santo la aplica a nuestra vida. Como dice el apóstol Pedro, fuimos rociados con la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo. Y hermanos, cuando somos lavados, es cuando somos justificados, es cuando somos regenerados, es cuando somos perdonados. Y entonces es cuando tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados por Cristo, gracias a la obra que el Espíritu Santo hizo en nosotros. Dice la Biblia: Él convencerá. No vamos a ser nosotros los que vamos a convencer a las personas. A veces queremos convencerlas nosotros, queremos cambiar a la gente nosotros, pero nosotros no podemos cambiar a nadie, ni convencer a nadie. La obra la hace el Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Billy Graham cuenta que cuando él iba en un avión, se le acerca un hombre y lo reconoce y le dice: hermano Billy. Y este hombre, pues resulta que iba tomado. Y le dice este hombre que iba tomado: hermano Billy, usted me convirtió en una de sus campañas. Y le contesta Billy Graham: sí, tienes razón. Yo te convertí, yo te cambié, por eso andas de borracho. Pero si te hubiera cambiado Dios, no andarías de borracho. Y es cierto, hermanos. Si nosotros tratamos de cambiar a la gente, si nosotros convencemos a las personas, esa obra no es suficiente. Pero si el Espíritu Santo toma a un pecador, lo escoge, porque dijo el Señor: ninguno puede venir a mí si mi Padre primero no lo escogiera y lo trajera a mí. El Espíritu Santo lo toma, lo toca, lo convence y lo transforma totalmente, de manera que aquella persona es una nueva criatura totalmente diferente, con el poder del Espíritu Santo. Así que dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo convencería al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una de las
Santo no obrará en los gentiles. La salvación es ahora, en este tiempo de la gracia. Dice también otro pasaje de la Biblia acerca de lo que hace el Espíritu Santo en los corazones como obra. Primera de los Corintios 2, 9 al 14. Primera de los Corintios 2, 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, el Espíritu Santo no solamente nos trajo a Cristo, nos hizo renacer, nos dio una nueva vida. Pero de ahí que creímos en Cristo no nos deja el abandono, no, sino que el Espíritu Santo santifica al creyente, lo va santificando, lo va limpiando. Su carácter, su forma de ser, su forma de actuar, lo va moldeando a la semejanza de Cristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, también ilumina a los creyentes. ¿Cuántas personas leen la Biblia y les pasa como el eunuco cuando Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Él no las entendía, no entendía las Escrituras hasta que Felipe le predicó acerca de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y cuando él entendió, entonces mandó parar el carro y se bautizó el eunuco, y desde ese momento fue salvo. Pero antes no había comprendido las Sagradas Escrituras. Hermanos, cuando no se tiene el Espíritu Santo, las Escrituras no se comprenden. Mucha gente de muchas religiones, católicos o de otras creencias, tienen Biblias en sus casas, pero no las entienden. La leen y la leen como un libro y no sacan, porque no comprenden lo que está en la Biblia. ¿Por qué no lo entienden? Porque dice la Biblia que tenemos discernimiento cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ilumina la mente del hombre, ilumina la mente del creyente, y el Espíritu Santo enseña al creyente. Bien dijo el apóstol Juan en su primera carta que nosotros tenemos la unción de Dios y que la unción nos enseña todas las cosas. Por eso cuando nosotros abrimos la Biblia tenemos que orar a Dios: Señor, háblame, usa tu palabra, bendíceme, dame sabiduría, enséñame tu palabra. Y hermanos, el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va guiando con su bendita palabra. Así que esa es una obra del Espíritu, que el Espíritu nos enseña lo que significan las Sagradas Escrituras, porque Él es el autor. Los hombres, los 40 autores de la Biblia humanos, ellos solamente fueron instrumentos
que Dios usó para que escribieran este libro, pero en sí el que crió todo fue el Espíritu Santo, y Él mismo es el que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Ahora viene otro pasaje en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Estamos viendo cómo obra en los corazones, los transforma, pero también los ilumina para poder comprender las Sagradas Escrituras. Hay otra cosa, Efesios 1, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Efesios 1, hermanos, es muy precioso porque habla de cada una de las cosas que hace cada persona de la divinidad. Dice que Dios nos escogió para la alabanza de su gloria. Dice que el Hijo murió por nosotros y nos salvó para la alabanza de su gloria. Pero también dice que, hermanos, el Espíritu Santo nos selló para la alabanza de su gloria. Cada uno hace su parte y el Espíritu Santo, hermanos, nos tocó, nos hizo una nueva criatura, luego nos va iluminando, nos va guiando, nos va santificando, y también, hermanos, desde el momento que creímos, el Espíritu Santo pone su sello sobre nosotros. De manera que cuando venga el Señor para levantar su iglesia, nadie va a decirle: Señor, yo soy tuyo. Porque ahorita todo el mundo dice: yo estoy en la iglesia verdadera, yo estoy en la religión verdadera, nosotros somos cristianos, tú eres cristiano, yo también soy cristiano. Y hay gente que se va al extremo y dice: mataron a un cristiano, y se iba saliendo de la cantina y dicen: mataron a un pobre cristiano. Ese no es cristiano. Pero toda la gente se dice ser cristiana ahora. Y dice la palabra del Señor: conoce Dios a los que son suyos. No hay necesidad que le digamos a Dios: yo soy tuyo. Dios ya sabe quiénes son de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos selló. Ahí tenemos el sello de Dios. Quizás no lo vemos porque no es un sello físico, material. Es un sello que Dios ha puesto en nosotros. Dice la palabra del Señor: estamos rociados con la sangre de Cristo, estamos lavados, comprados con la sangre preciosa de Cristo, cubiertos con su preciosa sangre, hermanos. Y el Espíritu Santo también nos selló, porque somos propiedad de Dios. Este cuerpo, hermanos, aunque no esté tan bonito como quisiera, pero es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo. Su alma, hermanos, su espíritu es la morada de Dios, la morada del Espíritu Santo, porque Dios ha puesto su sello en cada creyente por medio del poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Así que esas son las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo participó en la creación de todo el universo. El Espíritu Santo hizo todo juntamente con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo también inspiró las Sagradas Escrituras, pero el Espíritu Santo también fue el que tocó nuestro corazón, el que nos está renovando, que está con nosotros como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como nuestro amigo, como nuestro consolador. Por eso Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar a un consolador, a otro consolador. Dice el Señor: yo les enviaré otro consolador que estará con vosotros y estará dentro de vosotros también. Hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo está para ayudarnos. El Espíritu Santo está para guiarnos. El Espíritu Santo está para fortalecernos. Dice la palabra de Dios que Él intercede por nosotros delante de Dios, el Padre, con gemidos
indecibles, que no se pueden describir. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Por eso dice que nos anhela celosamente, porque Él, hermanos, sabe que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a dar gracias, hermanos, por la palabra de Dios. Vamos a dar gracias por este pequeño estudio que hemos dado acerca de las obras del Espíritu Santo. Él hizo la creación, Él inspiró las Escrituras y Él, hermanos, produjo la conversión en nuestra vida. Porque Cristo hizo algo por nosotros y el Espíritu Santo hizo algo en nosotros. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Dios. Puestos de pie, vamos a orar, dando gracias por la palabra de Dios. Así que, hermano, nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y si estás pasando por luchas, si te sientes débil, si te sientes confundido, el Espíritu Santo está aquí. Si te sientes desanimado, el Espíritu Santo te puede fortalecer, porque Él está con nosotros y Él puede darte nuevas fuerzas y Él puede guiarte. Y si tú no has sido convertido, ven a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te llene de su presencia. Aleluya. Vamos a orar dando gracias por la palabra de Dios. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias.